Para empezar, a mis compañeros de plataforma, eso, para que estén cómodos. Muy bien. Feliz sábado. Esta semana estuvimos amigándonos un poquito con la reforma pro salud, ¿sí? Nos amigamos un poquito porque sabemos que, como dice la señora Elena de White, es una luz que le ha placido a Dios darnos a nosotros para que nosotros la utilicemos para darlas a otros, ¿no? En esta semana nos preguntamos por qué no obedecemos, ¿sí? Y entre las respuestas de nosotros mismos, de los que estábamos acá, dijimos que podía ser por falta de fe, por la cultura, por el tiempo, porque no leemos, ¿sí? Entonces no sabemos qué obedecer si no leemos. Hicimos un poquito de terapia de grupo, vamos a decir así. Reflexionamos, ¿no? Sinceramos nuestros corazones, dijimos que no somos perfectos, ¿sí? Y eso no es novedad, ¿no? No somos perfectos. Repasamos el Salmo 46:10 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ahora? Esperamos. ¿Sí? No. Hoy. Hablábamos del Salmo 46:10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? Reconocimos también que es importante ayudarnos como familia, como iglesia, como comunidad. Y reconocimos también que tenemos que trabajar por contraste y no por crítica. Y hablamos un poquito de las grasas y del azúcar y de la sal. Hoy queremos reflexionar un poquito como iglesia y reflexionar yo en mi vida personal primero sobre una pregunta. ¿En qué nos concentramos? Cuando pensamos en la reforma pro salud, ¿en qué nos concentramos? Para eso me hice una pregunta, ¿sí? La pregunta es: ¿en qué se concentraba Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Sí? Para resolver esa pregunta, leyendo en la Biblia, me tuve que hacer otra pregunta más, que es: ¿en qué no se concentraba Jesús cuando estaba en la tierra? Y quiero que juntos me acompañen a leer Mateo 9, 9 al 13. Yo me lo marqué, así que tal vez lo encuentro antes que ustedes. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer, lo vamos a disfrutar juntos. Dice así: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y le dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Leía en El deseado de toda la gente que realmente los publicanos no eran queridos, ¿no? Los cobradores de impuestos, cualquier semejanza con la realidad. Los fariseos, digamos, le tenían mucho escozor a esta gente
Y Mateo era una de esas personas. Sin embargo, Mateo, que no era perfecto, cualquier similitud con la realidad, tenía un corazón sincero. ¿Y saben quién se dio cuenta de eso? Jesús. Porque Jesús fue hasta él y le dijo, sígueme. Y Mateo, que podía haber puesto excusas, que era un publicano, Mateo lo siguió. Mateo estaba tan contento que hizo una fiesta e invitó a los otros publicanos. Vengan, vamos, vengan que yo conozco a alguien. Y se juntaron todos. Y entonces los fariseos dijeron, pero Jesús, con todos esos te sentás a comer. Y Jesús les dijo, yo no he venido a llamar a los buenos. Es más, yo creo que Jesús le dijo, ¿Vos creés que sos bueno? Yo no vine a llamar a los buenos, yo vine a llamar a los pecadores. Entonces me di cuenta con esto que Jesús no se concentra en tus pecados ni en los míos. A Jesús no le importa tu ocupación, ni la mía. Y Jesús no se concentraba en los cuestionamientos de los fariseos. ¿En qué otra cosa no se concentraba Jesús cuando estuvo en la tierra? Leamos Mateo 9, 14 al 16. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, leo otro poquito porque es muy lindo. ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Mucho tiempo no entendía lo que significaba esto. Jesús le estaba diciendo, no puedo acercarme a sus corazones duros, a sus corazones viejos, a sus corazones llenos de prejuicios. No puedo. Tengo que ir a los corazones sinceros. Vine para ellos, para los pecadores. Me di cuenta que Jesús no se concentra en lo que vos o yo comemos o dejamos de comer. ¿En qué no se concentraba Jesús cuando estuvo en la tierra? Vamos a ir a Marcos 5:40. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y a los que la acompañaban, entró a donde estaba la niña. ¿Recuerdan esa historia? Es la hija de Jairo, ¿sí? Jairo corrió hacia Jesús, ¿sí? Y él era el jefe de la sinagoga. Sin embargo, corre hacia Jesús a pedirle que cure a su hija, ¿no? Y en el camino, cuando van a curar a su hija, había mucha gente que lo apretaba y una señora que estaba con una metrorragia, con una hemorragia significativa, que no podía llegar a Jesús, pero con fe tocó su manto, tocó su capa, y Jesús percibe esto, ¿no? Jesús percibe a ese corazón sincero y con fe, y le dice a los discípulos, ¿quién me tocó? Y los discípulos, ustedes saben, Señor, toda la gente que hay acá, ¿quién te tocó? No sé, ¿quién podrá haber sido? Todos te tocaron. Pero Jesús percibió el corazón y la necesidad de esa señora. Siguieron caminando
Y vinieron los amigos de Jairo a decirle, ya es tarde, Jairo, tu hija murió. Pero Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Y Jairo creyó, y él fue, y se burlaron de Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús no se concentraba en las burlas, no se concentraba en los consejos de los discípulos. Miren, en el último versículo dice, pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaron a nadie. Jesús no se concentraba en hacer marketing. ¿En qué otra cosa no se concentraba en Jesús? Leamos Marcos 7, 5 al 9. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Jesús no se concentraba en las tradiciones. ¿En qué otra cosa no se concentraba Jesús? Leamos Marcos 8, está todo cerquita, 11 al 13. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa, que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente. Me encanta eso, ¿no? Jesús hizo... ¿Por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Jesús no se concentraba en demostrar que era hijo de Dios. No necesitaba concentrarse en eso. Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Pasamos. ¿En qué no se concentraba Jesús? Veamos Juan 11, 32 al 35. Cuando María llegó a donde estaba, Jesús se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver a llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y le preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Jesús hubiera querido llegar antes, pero había un momento oportuno para llegar y él escuchaba la voz de Dios. Y él llegó en el momento que Dios le dijo, pero eso a él le dolió. Él lloró, él amaba a Lázaro, quería a Marta, a María. Pero Jesús no se concentraba en sus emociones. Jesús se concentraba en hacer la voluntad de Dios. Veamos entonces un versículo que está en Juan 8, 28 al 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Con toda esta lectura, donde pudimos ver en qué no se concentraba Jesús, también podemos leer en qué se concentraba. Jesús se concentraba en entender
aceptar y hacer la voluntad del Padre. Jesús se concentraba en el corazón de las personas. Jesús se concentraba en la necesidad de las personas. Jesús se concentraba en dar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Reforma Pro Salud? La Reforma Pro Salud es una rama de la obra especial de Dios en beneficio de su pueblo. ¿Somos su pueblo? Es importante, se escribió por Elena de White en 1863. Lo resumimos en los 8 remedios naturales. Hay miles de consejos en sus obras. Afirma nuestra fe porque condice con la Biblia y con la ciencia, aunque no necesitaríamos de la ciencia para creer. Nos ayuda a prevenir enfermedades porque la medicina de Dios es preventiva. Es una revelación de Dios. ¿Alguno de nosotros podemos decir que no es importante? ¿Es posible llevarla a cabo en nuestras vidas? Este versículo que leímos hoy al inicio es el que me ayudó a mí y por eso se los comparto. Está en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Y por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Dice en 2 de Pedro 1:8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, miren qué lindo, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Dios proveerá, ¿no? ¿De dónde sacamos todas esas cosas? La paciencia, el dominio propio, son frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio es lo que necesitamos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. No necesitamos esforzarnos, es algo que Dios nos regala. Solo tenemos que orar, pedir, sincerar nuestros corazones. La reforma es una luz, ¿sí? Una luz, y eso es lo que dice Elena de White. Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es porque no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. Dios nos da esa luz para que iluminemos a otros, no para que nos quedemos con esa luz, ¿sí? Para que iluminemos a otro, iluminando a otro podemos ser un reflector, un foquito 40 o un fosforito apagado. No importa eso, no importa lo que seamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama igual. Eso no va a quitar el amor de Dios por nosotros. Y si Dios nos ama igual, ¿por qué tenemos que hacer cosas que no queremos? ¿Por qué dejar la carne si Dios me ama igual? ¿Por qué tengo que pensar si es una grasa saturada o no saturada si Dios me ama igual? ¿Cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud? Miren lo que dice Elena de White. Todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. Por este medio debemos obtener las mejores condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. ¿Será importante hoy en el mundo saber discernir el bien y el mal? Cuando adolescentes toman escuelas para pedir en favor de la muerte de otro ser humano, ¿será importante que nosotros como pueblo estemos bien parados, con la mente bien clara, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Dice Elena de White, sé que se nos concede una sola vida y la pregunta que cada una debe hacerse es,
¿Cómo puedo invertir mis facultades de manera que rindan el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios, no más para mí? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? Pues la vida es valiosa solo en la medida que se la usa para el logro de esos propósitos. Nuestro primer deber hacia Dios, dice Elena de White, y a nuestros semejantes es el desarrollo individual. Cada facultad con que el Creador nos ha dotado debemos cultivarla hasta el más alto grado de perfección para realizar la mayor suma de bien de lo cual seamos capaces. No para nosotros, para los demás. Por tanto, está bien invertido el tiempo que se usa para la adquisición y la preservación de la salud física y mental. No podemos empequeñecer o inhabilitar ninguna función del cuerpo y de la mente. Definitivamente, la reforma pro salud es un regalo que Dios nos da para aumentar nuestra salud, nuestras capacidades físicas, mentales, espirituales, para que tengamos mejor discernimiento entre el bien y el mal y nos concentremos en lo que se concentraba Jesús. Concentrarnos en entender, aceptar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Concentrarnos no en la ropa de las personas, en las formas de las personas, en las ocupaciones de las personas. Nos concentramos en el corazón de las personas. No concentrarnos en la necesidad de las personas. Concentrarnos en dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Leyendo, y es lo último que digo, en El deseado de todas las gentes, en la página 12, generalmente las cosas más significativas y que más calan en el corazón están en las primeras páginas. Así me pasó leyendo el Consejo del Régimen Alimenticio y también El deseado de toda la gente. Miren lo que dice. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo dijo, nada hago por mí mismo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En esas palabras se presenta el gran principio, que es la ley de vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las tomó para darlas. Y este es el mensaje de hoy. El mensaje que hoy queremos transmitir es que la reforma pro salud es una luz que nos da claridad mental para discernir entre el bien y el mal. Claridad mental para que cada día, cuando nos levantemos, nos concentremos en hacer la voluntad de Dios. Que cada día que estemos en contacto con otra persona, nos concentremos en el corazón de la persona, en la necesidad de la persona, en qué puedo hacer yo por el otro. La reforma pro salud es una luz, está para todo el mundo, no es excluyente. Jesús nos invita, Dios nos las dio, es importante. Ojalá que cada uno de nosotros, hoy, mañana y pasado mañana, podamos concentrarnos en estas cosas. Que Dios los bendiga.